Buen día, hermanos. Esperando se encuentren bien ustedes y sus familias. Platicaremos hoy de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué dice la Biblia sobre la dirección de Dios? Nos dice que si reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros caminos. Esto nos lo dice en Proverbios 3 del 5 al 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Las escrituras nos animan a aprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y lo hacemos al enfocar nuestra atención no en la voluntad del decreto de Dios, sino en la voluntad del precepto de Dios. Si quieres saber la voluntad de Dios para tu vida, la Biblia te dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Y nos lo dice en primera de Tesalonicenses 4, del 4 al 7. Nos dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Bueno, pues así que cuando alguien se pregunta si debe aceptar una propuesta de trabajo aquí o en una ciudad más lejos, o si debiera de casarse con alguna mujer en especial, o si debe estudiar en alguna ciudad o en otra, debe estudiar cuidadosamente la voluntad del precepto de Dios, debe estudiar la ley de Dios para aprender los principios por los cuales debe vivir su vida diariamente. Si quieres saber qué trabajo aceptar, debes conocer los principios de Dios, y al hacer esto descubrirás que la voluntad de Dios es que hagas un análisis de tus dones y talentos. Entonces debes considerar si un trabajo en particular va de acuerdo a tus dones. Si no va de acuerdo a ellos, no deberías aceptarlo. En este caso, la voluntad de Dios es que busques un trabajo diferente. La voluntad de Dios también es que hagas compatible tu vocación, es decir, tu llamado, con las oportunidades de trabajo que tengas. Significa que debes aplicar la ley de Dios a las muchas cosas de la vida. En algún momento alguien nos dijo, la voluntad de Dios es que seas feliz o que sea yo feliz, pero hay muchas personas que confunden lo que es gozo con lo que es felicidad. De hecho, muchos los hacen sinónimos, sin embargo, lo que la Biblia nos dice es algo muy diferente. ¿Qué es gozo para ustedes, mis hermanos? El gozo va más allá de nuestras emociones, es un estado mental, por lo cual, a diferencia de las emociones, no es alterado ni cambiado por circunstancias, posesiones ni personas, como nos lo dice en el Salmo 27, del 5 al 7, porque porque él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. El gozo no se pierde, porque es parte de nuestro carácter, que a su vez está anclado al carácter de Dios, ¿ok? Y la felicidad, ¿qué es la felicidad? Es un estado de ánimo en que la persona se encuentra plenamente satisfecha al tener lo que desea o disfrutar de una cosa buena. La diferencia primordial entre gozo y felicidad es que una es un estado mental y la otra es un estado de ánimo. Este estado de ánimo es efímero, ya que depende de bienes materiales, circunstancias o de personas que tengan que ver con lo anterior. Si se daña el bien material, si cambian las circunstancias o si alguien nos traiciona, nuestro estado de ánimo cambia y dejamos de ser felices.
Sin embargo, el gozo, que es parte de nuestro carácter, está basado en el carácter inalterable de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? La voluntad de Dios, entonces, es que seamos felices. El problema no está en que seamos felices, no hay problema con ser feliz. El problema llega cuando hacemos de la felicidad una meta que debemos y tenemos que alcanzar a toda costa. Cuando esto sucede, entonces pensamos que Dios existe para que seamos felices. Y esto es un pensamiento peligroso. Primero, esto asume que Dios es nuestro empleado y que si nos encontramos en una situación en la cual no tenemos felicidad o nos produce tristeza, entonces ¿dónde está Dios? Dios no es un amuleto para usarse a conveniencia. Con respecto a la voluntad preceptiva de Dios, John MacArthur nos dice, éxito no es sinónimo de prosperidad, poder, popularidad o cualquiera de las nociones mundanas de éxito. El éxito verdadero consiste en hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Entonces podríamos aplicar 4 puntos. ¿Qué hacemos para saber la voluntad de Dios para mi vida? Número 1, tenemos que caminar con Dios cada día. Número 2, entregar nuestra voluntad primeramente a la voluntad de Dios. Número 3, obedecer lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios. Y número 4, escuchar el Espíritu de Dios. Y entonces ya saben, tenemos que leer la Biblia y orar para conocer y tener ese andar diariamente con Dios. Gracias mis hermanos, tengan un buen y bendecido día. Hasta pronto.